que por favor me acompañen a un versículo muy conocido, un versículo muy predicado en este tema del discipulado, y es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, por favor. Si usted quiere lo lee en su Biblia, yo se lo tengo aquí en la presentación en pantalla, en la nueva versión internacional. Se los voy a leer. ¿Los que están acá ven bien o los estoy tapando? ¿Están bien, cierto? Ok, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En este momento Jesús ya estaba en la despedida, se encontraba con, él ya había recorrido la tierra, ya había vivido la muerte, esa muerte de cruz, y había resucitado. Esa promesa que había dado a todos los seres que lo habían escuchado en la tierra, él ya lo estaba cumpliendo. Y esto lo cumplía así para hacer llamar a sus discípulos y para que hasta el día de hoy nosotros siguiéramos haciendo esta labor, esa tarea que le había encomendado. Cuando yo leo este versículo, yo sé que podíamos sacar una sola prédica de este pasaje, pero quiero solo resaltar hoy tres cosas de él. El primero, por favor la siguiente, el primero es que él allí no estaba hablando a multitudes. Nosotros también leemos en muchos pasajes en el Nuevo Testamento que él hablaba a grupos que hasta lo apretaban, lo apretujaban y tenía que subirse a barcas para que lo escucharan. Aquí no, aquí él estaba hablando a un pequeño grupo de personas, a sus discípulos, a aquellos que caminaron al lado de él. Y yo quiero que tengan esto en cuenta en su corazón, a aquellos que caminaron con él. Lo segundo que podemos encontrar es el término naciones. Este término es traducido del griego, como sabemos, del Nuevo Testamento, pero creemos o se ve que se ha malinterpretado, y más que malinterpretado, se ha limitado. Y esto lo hemos hablado durante estos 3 días también. Porque naciones a veces solo lo enfocamos a otros países, a lugares muy lejanos. Entonces, si yo estoy en Colombia, quiero ir a Papúa Guinea, tengo allá unos conocidos, si quiero ir, y creemos que entonces yo me libro de esto porque solo es para allá, para lejos. Y no, el término naciones es traducido también como hagan discípulos a personas de todo tipo. Así que esto no nos excluye a nadie. Ayer me encantó como lo decía Weimar. Tú sales de tu casa y puedes encontrar personas allí que puedes también estar discipulando. Lo decía Lina, con un saludo, con la persona que tenemos al lado ya estamos discipulando. Así que no necesariamente es ir a otro lugar, aunque también es importante. Y también sabemos que hay llamados para ir a otros lugares y se deben hacer, por supuesto. Pero lo que quiero dejar es que no hay excusa para hacerlo desde el lugar donde tú estás. Y lo tercero que nos deja este pasaje es que el mismo Jesús promete que estará con nosotros, y para mí es lo más precioso, que no vamos a estar solos. El sello personal de Él es que nos va a acompañar, así que no estaremos solos. Pero allí hay algo que me ha llamado mucho la atención en el versículo 20, y es que dice, Jesús les dice allí, enséñeles. ¿Qué van a enseñar los discípulos? Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué vamos a enseñar entonces? ¿Qué vamos a enseñar entonces? ¿Una clase? ¿El discipulado es una lección? ¿El discipulado es los 7 pasos para llegar a ser exitoso en el cristianismo? No. La siguiente, por favor. No. ¿Qué nos deja enseñar Él? ¿Qué quiere que enseñemos? Él nos deja ver en este pasaje que nuestro caminar con Él, nuestra dependencia al ser sus discípulos, es lo que nos permitirá ir a otros con la autoridad que Él solo puede dar. Se los voy a repetir. Él, Jesús, nos deja ver que nuestro caminar con Él, que nuestra dependencia al ser sus discípulos, es lo que nos permitirá ir a otros con la autoridad que Él solo nos puede dar. Gracias. ¿Cómo se llama la conferencia? Me decían, es la gran comisión, te falta la C. Le decía, no, es la gran omisión.
omisión. Entonces vamos a preguntar qué estamos omitiendo. Si es la gran comisión, lo que cuando abrimos nuestra Biblia en Mateo 28 dice la gran comisión, es el llamado y es lo que predicamos, pero ¿qué estamos omitiendo? Y es que al pasar los años, a veces estamos creyendo que ya lo sabemos todo, que ya somos pastores, ya somos líderes, ya estamos sirviendo, ya conocemos la Biblia, ya estamos memorizados muchos versículos, ya sabemos. A veces escuchamos a alguien que empieza a hablarnos algo y ya le tenemos la respuesta y la persona no ha terminado, porque ya creemos que por los años que llevamos caminando con el Señor, ok, yo ya sé, yo ya tengo todo claro. Dallas Willard, autor del libro La Divina Conspiración y también precisamente de un libro muy precioso que se llama La Gran Omisión, dice que hoy estamos encontrando creyentes profesantes que son cristianos, pero que no llegan a ser discípulos. Y esto es una gran contradicción. Pero estamos encontrando cristianos, personas cristianas, pero que no están llegando a ser discípulos. Y esto, aunque pueda sonar una gran contradicción, es más común de lo que nos imaginamos. ¿A cuántos de los que estamos en este auditorio, nosotros recibimos personas en nuestras oficinas, en nuestros espacios de consejería pastoral, o atendemos estudiantes en línea, y atendemos a personas que nos dicen así, yo amo a Jesús, yo lo recibí, yo voy de vez en cuando a la iglesia y ya, y soy cristiano. Y para ellos ese es el cristianismo. De vez en cuando ir a la iglesia, de vez en cuando leer un pasaje y ya. He escuchado a personas que me dicen, bueno, Sandra, lo que pasa es que tu caso es diferente. Tú le entregaste tu vida a Jesús, tú dejaste tu profesión, tú dejaste todo y decidiste, entonces a ti sí te toca ahí juiciosita, me dicen a mí, pero yo no, yo voy a la iglesia y bueno, lo que me gusta lo escucho y lo otro pues ahí lo tengo en remojo, como dicen por ahí. Y el problema es que nosotros no estamos enseñando y no estamos mirando que el compromiso cuando estamos recibiendo a Jesús es que el llamado que Él nos hace a todos por igual es ser discipulados por Él. Esa es la gran omisión que estamos teniendo en este tiempo. Se nos está olvidando que seguimos siendo discípulos de Jesús. Hemos hablado este fin de semana de ir, hemos hablado de hacer. Mi piel ayer se puso grifa con todo lo que vimos de la India, yo creo que a todos nos pasó. Lloramos muchos. Eso hay que hacerlo, claro que sí, pero no se nos puede olvidar que nosotros seguimos siendo discipulados por Jesús. Aún cuando escucho a pastores, cuando escucho a líderes, cuando escucho la urgencia de enseñar talleres, y claro que es importante, de este fin de semana nos vamos con un material precioso para seguir extendiéndolo, eso hay que hacerlo, pero lo que no podemos dejar de ser es esos discípulos. ¿Discípulos qué es? ¿Qué significa ese rol en nosotros? No podemos olvidar que somos aprendices, no podemos olvidar que seguimos siendo alumnos, no podemos olvidar que seguimos siendo practicantes. ¿De qué? De la escuela de Jesús. La escuela sigue sesionando todos los días. Aprovecha cada enseñanza, cada día, porque seguimos aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos está olvidando la necesidad de permitir que Dios siga trabajando en nosotros. ¿En qué? En nuestro carácter, en nuestro contentamiento, en nuestra dependencia total y absoluta de Él, en nuestro morir día a día. Eso debemos seguirlo haciendo. Veo y encuentro personas con deseo de servir. Veo y encuentro en mi camino personas que quieren predicar, que quieren llevar un mensaje, que quieren aún el título de un liderazgo, y todo eso no está mal, de ser líder de alabanza, de ser el director de la escuela dominical, de eso quieren, pero está siendo muy difícil hoy ver personas que deseen que su mayor maestro siga siendo el propio Jesús. ¿Cuántas veces, y quiero que nos preguntemos esto de forma personal, esto no es para que me lo respondan a mí, ustedes con el Señor, ¿cuántas veces nos hemos acostumbrado a orar por disciplina? Y salimos y hacemos lo que nosotros creemos. ¿Cuántas veces sabemos que ya amamos a Cristo? Ya lo amamos y decimos, Señor, te amamos y te alabamos, pero cuando Él nos pide algo no le obedecemos. ¿Cuántas veces? Los que tenemos el regalo de pararnos en lugares como este y en nuestra iglesia a dar mensajes,
sabemos que tenemos una gran responsabilidad y es que lo que damos aquí tiene primero que pasar por nosotros. Así que créanme que yo soy la primera en decir, Señor, muéstrame, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, discipúlame en cada área. Porque no podemos hablar y que esto no pase por nosotros mismos. Como hijos de Dios, como siervos suyos, no podemos pensar que el ser discípulos de Él es algo que ya no aplica para nuestros días. Me explico, a veces estamos colocando el discipulado aún dentro de nuestras iglesias como un peldaño más. Tú haces una oración de fe, tú haces este pequeño curso de una semana, de un mes, de 3 meses, depende de la intensidad, y ya pasaste por el discipulado. Pero se nos olvida enseñar que el discipulado sigue siendo parte en nosotros y en lo que los enseñamos también, que no es un curso, que es una constante en nuestra vida. El ser discípulo es tener esa disposición de recibir y aprender día a día de nuestro Maestro. Hoy cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿soy discípulo o solo soy un cristiano, un pastor, un líder según las normas actuales? ¿O estoy siendo discípulo? Tenemos presente que el ser discípulos nos amplía nuestro panorama, que no es solo para la gente de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que nosotros también estamos siendo discípulos en cada lugar donde estamos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, con las personas que nos relacionamos, allí estamos siendo. Peter Pereira decía claramente, es una jornada, con aquellos que estamos caminando, Dios nos está permitiendo dejar algo que Él ha dado a nosotros para dar. Entonces, ¿tenemos eso claro? Algo que nosotros recalcamos mucho con Juan Carlos, con mi esposo, cuando estamos con los mentores, y los mentores no me pueden hacer mentir aquí porque aquí están, es que nosotros llevamos a cada estudiante, a cada persona que conocemos a Jesús, a Jesús. No tratamos de que nosotros les agrademos, no tratamos de que nos digan, ay, son los más lindos, los más espirituales, no. Necesitamos llevarlos a Jesús, que conecten a Jesús, que se conecten, que se reactive su fe con Jesús. Muchos de ellos llegan completamente heridos con las iglesias. Y yo siempre les digo, en las iglesias nunca vas a encontrar perfección, porque allí estamos nosotros, somos los más imperfectos, pero sí vas a encontrar al Señor de diferentes formas. Y Dios nos llama a amar a la gente con la que Dios nos coloca en nuestra iglesia. Entonces debemos aprender este discipulado aquí con nosotros. Para discipular efectivamente a otros es necesario mirar dentro de nosotros, estar vigilantes, estar creciendo, estar transformándonos a medida de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Este pasaje a mí es uno de los que más me encanta, que es Hebreos 4:12, y dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros leemos la palabra diariamente, cuando nosotros la estamos estudiando, la estamos leyendo, esta palabra debe entrar a nosotros, esta palabra debe ser viva, debe cortar, nos debe limpiar, debemos permitir que coloque el Señor en nosotros, que nos llene, que nos quite aquello que no debe estar. Nos debe también permitir, o debemos permitir, que nos juzgue. La palabra debe ser un espejo que nos debe mostrar cada día, esto no está bien en mi vida, esto necesito cambiarlo. Como pastores y líderes que somos, no se nos puede olvidar esto. No podemos olvidar esto. Seguimos aprendiendo de nuestro buen maestro. No podemos continuar con una frase que escucho mucho, y es que los cristianos no somos perfectos. Gracias, por favor. Los cristianos no son perfectos, sino solamente perdonados. No sé si la han escuchado. No, es que yo no soy perfecto. Dios me perdona. Y sí, es verdad, ninguno es perfecto y Dios nos perdona, amén. Pero eso a veces nos coloca en una postura cómoda de decir, entonces yo no trabajo esto, porque Dios me lo perdona. Y hay cosas que Dios quiere que sí trabajemos. No podemos quedar hoy con los años que tú lleves caminando con el Señor y mirar para atrás y decir, yo sigo en esto mismo que Dios me ha mostrado. Yo sigo patinando en algunas cosas que Dios me ha mostrado, pero yo digo, el Señor me perdona. Y esto lo escucho mucho. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Hay un pensamiento de un pastor norteamericano que ya murió, que me encanta y sé que lo conocen, A.W. Tozer. Se ha creado un concepto
de que los humanos podemos elegir aceptar a Cristo solo porque lo necesitamos como Salvador y que tenemos el derecho de posponer nuestra obediencia a Él mientras lo deseemos. O sea, yo acepto al Señor porque me salva. Pero yo lo obedezco más adelantico. Eso es una locura, eso es una contradicción. En las Escrituras nunca encontramos que obedecemos y que recibimos la salvación y miramos cuándo obedecemos. Es algo inmediato, es algo que se debe hacer de inmediatamente. Entonces, esto lo dijo y estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no se da el paso? Nos podemos preguntar. Porque a uno a veces nos cuesta dar ese paso de ser discípulos. Y nosotros, en nosotros mismos o a los que enseñamos, Dios permite que discipulemos. Lucas 14, 25, 27, algo que yo amo de Jesús, es que nos dejó todo muy claro. Es que Él es transparente, es que Él ha dicho la verdad. El camino no es fácil, no es fácil. Por eso Él prometió que iba a estar con nosotros, porque Él sabía que no iba a ser fácil. Y me encanta esa imagen que acabo de colocar ahí, porque yo quiero que cada uno se vea ahí con Jesús caminando. Porque no estamos solos. Lucas 14, ¿por qué es difícil dar ese paso? ¿Por qué es difícil decir, pero es que ser discípulo cuesta? Claro que cuesta. No es fácil, es un camino angosto. Él lo dijo en Lucas 14, dice, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que lo entendió, lo entendió. Es muy claro, el Señor es claro. El Señor nos dice, no es fácil, pero yo estoy contigo. No es fácil, pero sí se puede. ¿Y saben qué? Vale la pena. Es lo mejor, porque no hay otro camino. Aquí está hablando a multitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo dijo a todos. Aquí no solo habló a los 11 que caminaron con Él. A todos les dijo, yo quiero que sean mis discípulos, pero no es fácil. Dio pautas que a veces este versículo dice, ay Dios mío, ¿cómo así? Mi padre, mi madre, mi hermano, ¿qué es esto? Claro, Él debe ser nuestra prioridad. No que abandonemos a nuestra familia como muchos han creído y que no, tienen necesidad, olvidémoslos porque primero. No, nos importa, es nuestra familia y aún allí es donde más debemos ser testimonio. Pero la prioridad es lo que Dios nos dice a nosotros y ser luz en medio de ellos también. Cargar nuestra propia cruz a medida que le seguimos en nuestro diario caminar, porque como se los decía, el camino no es fácil, el camino es angosto, pero sí hay que limpiarnos y por eso sentimos a veces que esto pesa, porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Cuando a mí un mentor me escribe, la gran cantidad de mentores son mujeres y es una bendición. Y cuando ellas me escriben y hablamos, cuando alguien me dice, ay, estoy mal, Sandrita, yo me gozo, les digo, qué bien, estás bien. Porque estás reconociendo que el camino, que Dios está obrando en ti. A mí me preocupa, hay una pregunta en el curso del corazón del discipulado, preciosa, que dice, cuéntale a tu mentor qué dificultad tienes en este tiempo. Y me encanta cuando dicen, sí, yo estoy en esto, no, yo estoy en esto. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. Todos. El que diga yo todo estoy bien, bendecido, la gloria, la honra, no, amén, pero todos estamos viviendo y cuando nosotros, a mí me dicen, estoy reconociendo que estoy siendo pulida, que estoy en esto, disfrútalo, porque es Jesús que te está discipulando y tú estás entendiendo que Él es el que te está discipulando, entonces disfruta ese proceso. Hagámonos, hoy como se dan cuenta la metodología que aplico es de mucha pregunta. La he aprendido muy bien en este discipulado, de preguntarnos. Entonces, aquí hay 3 preguntas que nos podemos hacer. Hoy yo, Harold, hoy yo, Pilar, hoy yo, Raúl, hoy yo, Phoebe, hoy yo, Carlos, ¿estoy escuchando la dirección de Dios en mi vida? Hoy la estoy escuchando y puedo decir, sí, Señor, tengo claro, te estoy escuchando. Pero mejor aún, eso que estoy escuchando, ¿lo estoy haciendo? Hoy en el lugar que estoy, en mi vida personal, en mi servicio, en mi trabajo, ¿estoy haciendo lo que Él me está diciendo? Yo recuerdo ya hace, no sé, 15, 16 años, no recuerdo ya, cuando nos fueron a ordenar a mi esposo y a mí de pastores, veníamos de un proceso largo. Y en la iglesia donde servíamos, acá tengo amigos también que nos conocen desde que éramos novios, entonces pueden decir la verdad, no estoy mintiendo. En la iglesia nunca te decían, tú, Sonia, tú vas a ser pastora. No, jamás.
Era un proceso, un caminar con el Señor y una guía del Señor que en algún momento ya te confirmaba. Pero antes de ese llamado, antes de que los pastores y el cuerpo pastoral te confirmaran, Dios ya había colocado la palabra en mi corazón. Dios ya meses antes me había dicho, es así, vas para allá, vas a hacer así, y me dijo las dificultades. Él dijo, Él habla. Nosotros, y me encanta, ayer lo decía Juan Bravo, uno no puede coger y ¿qué quiere hacer? Aquí sirvo, aquí sirvo, aquí sirvo. No, cuando estamos escuchando al Señor, nosotros debemos enfocarnos donde Él nos quiere. Nosotros no podemos servir en todo lugar. Que me sirven aquí en la escuela dominical, que me sirven aquí como mentor, que me sirven aquí como pastor, que me sirven aquí. No, escucha la voz de Dios y enfócate en lo que Dios te da. Y Dios se va a encargar de que tú te sientas con un deleite especial. Cuando yo entrevisto a un mentor con mi esposo, la pregunta que siempre les hago es, ¿Dios te llamó para acá? ¿Dios te está confirmando que sirvas en este lugar? ¿Por qué no sirves a Juan, a Adriana, a Juan Carlos, a Sandra, a Conectar Global? No, le estás sirviendo al Señor. Ayer jocosamente Juan nos decía las banderitas rojas. Y todos saben aquí que yo les digo, la banderita roja es una vida. La banderita roja es una persona. Entonces, cuando nosotros sabemos que no le estamos sirviendo ni a Juan Carlos, ni a Sandra, al Señor, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Entonces, es importante escuchar la dirección de Dios. Segundo, en mis tiempos diarios de comunión con Él, si estoy recibiendo, estoy comprendiendo lo que Él me quiere decir. A veces, y con todo respeto lo digo porque me ha pasado, como pastores, como líderes, leemos palabra, leemos libros y decimos, uy, esto es para una prédica, uy, esto es para una enseñanza, esto lo voy a hacer acá. Y a veces Dios quiere es que ven primero acá, para nosotros. A veces pensamos más, sobre todo en la postura que está en iglesia, que yo sé que no es fácil cuando es predicar cada 8 días y esto, pero nosotros necesitamos seguir recibiendo porque convertimos la palabra en para dar, y por aquí no está pasando. Tercero, lo que Dios me enseña lo estoy aplicando. Nosotros conocemos ya versículos que sobra decir, no robar, pues eso ya ni se nos pasa, no mentir, ¿cierto? Pero cuando la palabra nos dice algo de nosotros, de nuestro carácter, en lo que estamos mal, de nuestra falta de perdón de pronto a una persona, de nuestra ingratitud, ¿la estamos aplicando? Para finalizar, quiero que reflexionemos con el libro que nos ha inspirado este fin de semana y es Filipenses. Toda la Biblia es inspiración y en toda la Biblia Dios nos habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo me deleito. Yo soy de las que disfruto leyendo Reyes, disfruto leyendo, yo digo, ay, pero Dios mío, ¿cómo así que le dio Dios y después hizo lo que no debía hacer? Entonces, la Biblia es un deleite. Pero vamos a, la palabra, es que la palabra ni siquiera hay que muchas veces explicarla mayor, porque la palabra ya nos está hablando. Entonces, con el mismo Filipenses, sigamos reflexionando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Piensas tú que Dios sigue perfeccionando su obra en ti? Hoy, 25 de septiembre, ¿cierto?, del 2022, aquí en Medellín, Colombia, estoy convencido que la obra que Él comenzó en mí, Él la sigue haciendo. En el capítulo 1:8 dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí, como sabemos, está hablando Pablo. Si Jesús nos viera a nosotros, ¿Jesús puede ser testigo del amor entrañable que nosotros tenemos para los demás? ¿Ustedes creen que sí? Capítulo 1, 27a dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Dios. Pase lo que pase, entonces no nos quejamos. Pase lo que pase, entonces decimos, Señor, gracias, porque yo sé que aún en medio de eso tú estás obrando. Pase lo que pase, pase lo que pase. Capítulo 2, versículo 3 de Filipenses dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Podemos vernos todos, de aquí ni siquiera dice que como iguales, dice superiores. ¿Tenemos esa humildad? ¿Tenemos la humildad de tratar a los otros con ese respeto, con esa humildad, con ese amor? Capítulo 2, 14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y aquí sí silencio. Porque nos quejamos, porque nos falta aprender mucha gratitud.
Y la lista es muy grande. En el capítulo 4 encontramos más en Filipenses, dice, alégrense siempre, sean amables, no nos inquietemos, tengamos su paz, y la lista sigue. Hagamos ese filtro de estar mirando con la palabra cómo está nuestro corazón, para que no perdamos ese norte. Nuestra meta siempre es recordar que nuestro verdadero llamado es caminar con Él. A veces las personas dicen, yo no sé cuál es mi llamado. Tu llamado es caminar con Jesús. Ese es el mayor llamado, es el mayor privilegio. No los títulos, no los cargos, no lo que Dios te dé. Amén, disfrútate todo lo que Dios te dé, disfrútalo. Pero sobre todo honra a Dios, porque el llamado es a caminar con Él. No se nos puede olvidar, como dice Pablo, que seguimos siendo ciudadanos del cielo. Y para cerrar, siguiente por favor, yo quiero que todos leamos, aquí a voz en cuello, aquí está en la pantalla, Filipenses 3, 12, 14. Me encantaría que todos lo leyéramos a una sola voz. ¿Están listos? Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Amén. La invitación con esta enseñanza es que no olvidemos que aunque seguimos y Dios nos da por su gracia permitiendo hacer discípulos, nosotros debemos seguir siendo discípulos de Jesús. Dios los bendiga.